Hola, hoy toca Brico-Catching y vamos a enseñaros un camuflaje muy sencillito de hacer pero muy resultón. Se trata de convertir un contenedor cualquiera, como por ejemplo este botecito de caramelos de una marca que no nos patrocina en absoluto, en algo que parezca pues piedra o arena y que en un ambiente pues eso, con piedras y con arena, pues pueda camuflarse perfectamente y disimularse con el entorno, haciendo que incluso aunque esté a la vista pues no se vea si no lo estás buscando. Es un caché que tenemos desde hace bastantes años en algunos de nuestros cachés y que a la gente le suele gustar. Por desgracia, de vez en cuando pasa, nos han expoliado uno y siempre tenemos uno de repuesto. Este es el que tenemos de repuesto y que esconderemos próximamente, pero como conviene tener un repuesto, pues vamos a hacer uno nuevo y os lo vamos a enseñar en este capítulo de Brico-Catching. ¿Qué es lo que necesitamos para este camuflaje? Pues en primer lugar necesitamos un contenedor, vamos a utilizar uno de estos, pero podemos utilizar cualquier otro. Necesitamos arena, de grano fino, grano medio, grano grueso, da igual, eso ya es a gusto de cada uno y en función del lugar en donde vayamos a esconder el caché camuflado. Necesitamos una lija como esta, que puede ser una esponja de lija o una lija normal, que ya sabéis para qué es, para lijar un poco el contenedor y que el adhesivo pegue bien, y nuestro fiel adhesivo de exteriores, que es una silicona de color gris, que funciona muy bien en exteriores y que es el que utilizamos para el anterior Brico-Catching. Como la silicona al final se suele ver un poquito a través de la arena y le da un poquito del color, viene muy bien la de color gris. Si no tenéis gris, la transparente funciona perfectamente. Y como en esta ocasión vamos a trabajar bastante manoseando la silicona con las manos, sin que sirva de precedente, nos vamos a poner unos guantecitos. Bueno, y vamos a ello. Y lo primero que hacemos, en primer lugar, ya sabéis, os lo explicábamos en el anterior Brico-Catching, es lijar la superficie, porque estas superficies pintadas son muy lisas, muy repelentes al agua y a los adhesivos también, entonces conviene lijarlo lo más posible. No se trata de quitar toda la pintura, sino de hacer que la superficie sea lo más rugosa posible para que el adhesivo pegue bien. Así que pongámonos a ello. A little longer than a few minutes later. Qué aburrimiento la lija. Pero conviene hacerlo, ¿eh? Luego lo tenemos comprobado que cuando por prisas no hacemos este paso previo de lijar el contenedor, al final la pintura o el adhesivo tiende a despegarse mucho más que con la superficie lijada y de aspecto más rugoso. Bueno, pues así ya nos vale. Con que ya se note que está áspero al tacto, es más que suficiente. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar silicona por encima y distribuirla todo alrededor del contenedor. Ahora lo que hacemos es distribuirla bien todo alrededor. Es una guarrería. Lo que hacemos es distribuir uniformemente, que no queden muchos huecos. Vamos a dar un par de manos. Pero conviene que la primera quede lo mejor distribuida posible. Y no os preocupéis por la tapa. La tapa le vamos a hacer camino para que se abra, ya que la silicona tarda en endurecer, por tanto tenemos tiempo de habilitar la abertura. Y lo que hay que hacer ahora es introducirlo en la arena y rebozarlo como una croqueta. Por cierto, son esas croquetas que se comerán los querubines si os suscribís al canal. No les dejéis hambrientos, por favor, suscribiros al canal. Bueno, pues vamos dándole vueltas y apretamos bien para que la arena se pegue lo más posible a la silicona y cubra el contenedor. Y ya empezamos a tener un poco el aspecto que queremos. Cuando ya tenemos todo un poquito cubierto es cuando conviene abrir el contenedor, porque al final la silicona, aunque mantiene cierta flexibilidad, endurece bastante con el tiempo y si no hemos abierto la tapa probablemente sea luego muy difícil de abrir. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la tapa, si no nos acordamos de dónde estaba, que puede pasar, porque la verdad es que al final queda un bloque tan compacto que prácticamente no se ve. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la tapa y abrir el contenedor. Ahí lo tenéis. Y lo que hacemos es dejarla secar así,
con la tapa abierta. One eternity later. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Es un camuflaje, como habéis visto, muy sencillo de realizar, un poquito engorroso, por eso lo de los guantes, pero que merece la pena el pequeño esfuerzo que hay que hacer para el resultado que se obtiene. Y esto es todo por hoy. Si os gustan este tipo de vídeos de bricocaching o de consejos o de cualquier cosa relacionada con el geocaching, este es vuestro canal. Os animamos a suscribiros, que es lo que nos anima a seguir subiendo vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta otra. Pues parece una croqueta.